antes de iniciar hoy, quería mencionar algo que no mencioné la semana pasada. La semana pasada olvidé mencionar que para el estudio de escuela dominical que estamos haciendo durante estos 2 meses, estoy usando un material de referencia. Este material se llama Contemplemos a nuestro Dios. Por eso se llama así el nombre. Y tengo una foto del material, porque el material son un material devocional que está dividido en 12 semanas. Y cada semana tiene 5 días de estudio y de devoción personal. El pastor John Snyder, que fue el que lo preparó hace como 10 años más o menos, tiene una manera de enseñar muy interactiva, donde cada día hay ciertos textos, ciertas lecturas que hay que hacer, pero la mayoría del tiempo uno lo invierte leyendo la Biblia y respondiendo preguntas. Ese material de 12 semanas viene también con 12 DVDs, y en esos DVDs hay biografías de hombres de antaño, de teólogos, de pastores, que tal vez en su ministerio pusieron en evidencia las verdades que durante esas semanas están enseñando. Y al final de cada video hay una predicación de 30 minutos del pastor John Snyder. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, ese material yo se lo recomendaría, ¿de acuerdo? Pero como solo tenemos 40 minutos todos los domingos, tenemos solamente 8 semanas, no vamos a ver todo el material. Entonces, yo me he dado la tarea de extraer lo que yo considero que es importante para nosotros en estos tiempos. Y obviamente, si tienen dudas y preguntas con respecto al material, yo con mucho gusto les puedo responder, pero para que sepan que no soy yo el autor intelectual de todo, ¿verdad? Es John Snyder. Hace 10 años publicó este material, creo que solamente está en inglés, pero vale la pena, ¿de acuerdo? Me ha ayudado mucho a mí y espero que también les ayude a ustedes. Ahora, dicho eso, quiero hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada llegamos al entendimiento de que es necesario conocer mejor a Dios. Y para poder conocer a Dios hay que entender ciertas verdades que Él ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Y el anhelo mío de la semana pasada era poder motivarnos a buscar apasionadamente al Señor y entender cómo esto aplica para nuestras vidas, cómo aplica para nuestras familias, cómo aplica para nuestras iglesias. Y entonces estudiamos 3 verdades, ¿verdad? Y el título de la semana pasada era La gran atracción. Dios es ese tesoro que deberíamos anhelar. Y para poder entender eso en nuestra mente y en nuestro corazón, plasmamos 3 verdades. Hablamos sobre la crucialidad de conocer a Dios. Aunque la palabra crucialidad no existe, me gusta utilizarla, porque es más fácil que decir lo crucial. Prefiero decir crucialidad. Pero hay que tener, y la idea de esa verdad era que tenemos que comprender que lo que pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. No importa nada lo que usted sea en su vida, lo que tenga o lo que anhele. Lo que usted cree de Dios es lo más importante, lo más relevante de nuestra vida. Hablamos también sobre los obstáculos que hay para conocer a Dios. Hablamos sobre la necesidad que tenemos de identificar todo aquello en nuestras vidas que estorba para conocer a Dios correctamente. Todo aquello que nos ha hecho pensar que Él ya no es tan precioso, como decía 1 Pedro capítulo 2, como en otros momentos. Y también hablamos de la falsedad de conocer a Dios. Hablamos sobre esta advertencia, ese cuidado que tenemos que tener con respecto a ese falso conocimiento de Dios, ese conocimiento genérico de Dios. Dice la broma de ese conocimiento de wish.com de Dios, un conocimiento que está bajo en teología, donde realmente no entendemos correctamente a Dios. Y para iniciar la clase de hoy, que esto ya es materia completamente nueva, quiero que leamos lo que Richard Owen Roberts escribió. Él está vivo todavía, tiene 92 años y toda gran parte de su ministerio fue dedicado al avivamiento de la iglesia. Y él escribió varios libros, tiene varios artículos, y en uno de ellos dijo: la más alta prioridad de nuestro día debe ser un retorno completo al Dios de toda la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a preparar el camino para volver a conocer a Dios. Un camino que nos va a llevar nuevamente a encontrarnos con Dios cara a cara. Y para eso quiero que leamos un par de pasajes en la Biblia primero. Quiero que vayamos primero, por favor, a Oseas capítulo 10.
capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros, dice ahí, barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Cuando Oseas habla de hacer barbecho, está hablando de romper tierra para sembrar. Vayamos un momento a Jeremías capítulo 4 también, por favor. Teniendo en mente ese llamado de Oseas a hacer barbecho, a romper tierra para sembrar justicia. Con ese entendimiento, Jeremías capítulo 4, versículo 3 dice: porque así ha dicho Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Ahora, lo que están haciendo los profetas Jeremías y Oseas es que están comparando a Israel con un terreno. Sin embargo, es un terreno que no es fértil. Es un terreno que ya no es apto para la siembra, es un terreno que ha dejado de ser apto para la cosecha, es un terreno que ha sido abandonado, un terreno que ha sido descuidado, un terreno que se ha endurecido, que se ha cubierto de todo tipo de maleza, donde ya no crece nada, un terreno que ya no da fruto. En sus corazones y en sus mentes había llegado un endurecimiento como ese terreno. Habían otras cosas que le habían robado la atención al pueblo de Israel y entonces no tenían la comunión con Dios que tenían que tener. Y entonces, al igual que Israel y su corazón endurecido, creo que nosotros también hemos podido caer en ese error. Nos hemos alejado de Dios tanto, hemos descuidado tanto nuestra comunión con Él, que nos hemos endurecido. Y ya no hay espacio fértil en nuestra mente ni en nuestro corazón para sembrar las verdades de la palabra de Dios. Un terreno descuidado no puede dar fruto. Un terreno así de duro no está preparado para recibir semillas. No está preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y para que el terreno pueda ser útil nuevamente hay que romperlo. Hay que romper el terreno, hay que escarbarlo, hay que volverlo a suavizar para que entonces estemos listos para recibir las verdades de Dios. Para que estas verdades puedan ser plantadas correctamente en nuestra mente, en nuestro corazón, y para que la maleza que hemos arrancado no vuelva a perjudicar nuestra relación con Él. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy es invertir tiempo en preparar nuestro corazón. Vamos a hacer barbecho en nuestra vida. Vamos a arar el terreno que hemos dejado que se endurezca por nuestro descuido espiritual. Por eso, quiero que entendamos algunas cosas. Hoy meteremos el tiempo en arar, a labrar nuestras mentes, nuestros corazones, y para poder entonces empezar a pensar en los atributos y las cualidades de Dios de la forma correcta. Ahora, quiero que vayamos a algunas pasajes de la Biblia porque quiero que lleguemos al entendimiento, a la conclusión, si estos pasajes que vamos a leer realmente describen lo que yo pienso acerca de Dios. En el Antiguo Testamento, vayamos por favor al libro de Daniel, capítulo 4. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor fue humillado por Jehová. Nabucodonosor se volvió loco por un tiempo. Y cuando volvió en sí, exclamó verdades impresionantes con respecto a Jehová. Y en el capítulo 4, versículo 35, dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Vayan conmigo al Salmo 113, por favor, también. El rey David también expresa cualidades acerca de Dios en el versículo 5 y 6 de Salmo del 113. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla, dice el versículo 6, a mirar en el cielo y en la tierra? Para ahí mismo en Salmos, en el capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y esta parte es la que más complica a veces. Aborreces, desde el versículo 5, a todos los que hacen iniquidad. Si leemos Nahum capítulo 1 versículo 2, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, dice Nahum, y lleno de indignación.
se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Ahora la pregunta es esta: ¿describen estos textos al Dios que ustedes creen? Al Dios que ustedes aman, al Dios que ustedes anhelan con todo su corazón. ¿Describen estos pasajes del Antiguo Testamento el entendimiento que tenemos de nuestro Señor? Cuando leemos estas descripciones de quién es Dios, ¿en qué pensamos? ¿Será que estas descripciones calzan con nuestra descripción de Dios? ¿O será que nosotros tenemos una descripción diferente de Dios a lo que dice la Biblia? Ahora, no solamente la Biblia habla sobre las características de Dios, pero también habla de las características de lo que es el verdadero cristianismo, por ejemplo. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, quiero que hayamos algunos pasajes en Juan, por ejemplo, capítulo 10. Y creo que la mayoría de nosotros tienen que saber ese versículo de memoria. Porque Jesucristo dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No solamente vida, sino vida abundante, dice Juan 10:10. Primera de Pedro 1, 7, 8, que hemos estado a punto de estudiar con el pastor Eric. Dice el versículo 7 y 8: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice Colosenses también, capítulo 1, versículo 9, y perdón por ir tan rápido, pero están en pantalla para que los puedan anotar. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, dice el versículo 11, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus santos en luz. ¿Será que estos pasajes del Nuevo Testamento describen su cristianismo y el mío? ¿Será que lo que dice Juan, lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol Pedro, son descripciones de la fe que ustedes y yo estamos viviendo hoy? ¿Será que estamos viviendo en abundancia espiritual? ¿Será que estamos amando a Dios con gozo inefable? ¿Será que andamos como es digno del Señor, dice, agradándolo en todo? ¿Será que hemos estado creciendo en el conocimiento de Jesucristo? Hermanos, son preguntas difíciles. Son preguntas que, como decimos, mete el dedo en la herida, en la llaga, y le echa sal, y nos hace sentir incómodos y avergonzados, porque sabemos que no hemos hecho un buen trabajo como creyentes. Pero quiera Dios, el Señor, ayudarnos, porque tener un mal entendimiento de estas verdades puede llevarnos lejos de Dios. Y lo peor de todo, hermanos, amigos, es que a veces no nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. Y nos hemos acostumbrado a un conocimiento barato, nos hemos acostumbrado a una intimidad inexistente, nos hemos acostumbrado a caminar sin conocer a Jehová. Y pensamos que estamos bien. Y es un gran peligro. El cristianismo está enfermo. Y entonces tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver al pensamiento, al conocimiento bíblico. John Snyder utiliza una frase: tenemos que repensar bíblicamente a Dios. Y para hacer eso, tenemos que hacer muchas cosas. Pero hoy solo vamos a ver dos de ellas. Y la otra semana, si Dios nos presta vida, terminaremos con este tema principal. Hoy vamos a entender que tenemos que hacer dos cosas para preparar el camino de regreso al conocimiento de Dios. Y en primer lugar, quiero que entendamos que tenemos que hacer un diagnóstico espiritual. Solamente un diagnóstico correcto de nuestro problema espiritual puede darnos una cura efectiva y duradera. Ciertamente sabemos que un mal diagnóstico de un médico nos podría costar la vida. Pero aún más peligroso puede ser un mal diagnóstico espiritual, porque ese nos puede costar el alma. Un mal diagnóstico nos puede llevar a buscar la cura o el tratamiento incorrecto. Podríamos cometer el error incluso de solamente tratar los síntomas
y no el problema de raíz. Como cristianos muchas veces nos hemos enfocado solamente en tratar los síntomas de nuestra condición espiritual. Y creo que ha sido evidente que en lugar de ir a lo profundo y buscar la raíz del problema, de nuestro enojo, de nuestra indiferencia, de nuestros pleitos, de nuestra falta de compromiso, hemos procurado hacer cosas que logren resolver los síntomas de nuestra situación espiritual. Y creo que el cristianismo en general, por las últimas décadas, yo tengo 40 años, entonces he visto varias cosas que como creyentes he sido parte de y he visto también. En la época de los 90, había unas pulseritas que decían, "What would Jesus do?" ¿Quiénes se acuerdan de esa pulserita? Yo las usaba, ya no las uso más. Y las pulseritas eran una forma radical, decían, de hacer evangelismo, porque usted ponía la bandita en tu mano, y ibas por la calle y te preguntaban, ¿qué significa eso? Ah, ¿qué haría Jesús? Decía uno, y compartía el evangelio. Y cuando quiero pecar y quiero hacer algo, veo la bandita y me pregunto, ¿qué haría el Señor en este momento? ¿Cuántos de ustedes han logrado batallar contra el pecado y vencer todos los días? ¿Cuántos de ustedes están evangelizando y llevando el evangelio a los perdidos? No todos. La bandita no hizo nada. Solamente trató de atacar un problema superficial de nuestra fe. En la época de los años 2000 salió un libro muy famoso llamado Una vida con propósito, de Rick Warren. Incluso hay otra versión nueva. Salió un libro muy bueno también, Radical, de David Platt. ¿Cuántas iglesias, hermanos y hermanas, están llenos de cristianos radicales, apasionados por la gloria de Dios, que entienden su propósito en la tierra? Muy pocos. Aunque es buen material, yo lo leí y lo disfruté, solamente atacaron tal vez nuestros síntomas espirituales y nunca atacaron el problema de raíz. En los años 2010 la gente dejó de leer y entonces empezamos a ver películas. Y entonces salió esta película, Dios no está muerto. Salió la película de Fireproof, a prueba de fuego. Salió la película de Valientes, o Corazón de Valientes, o Reto de Valientes en español, es Courageous, de unos papás. Y yo veía esas películas y yo lloré, yo me arrepentí por mi pecado, pero hasta el día de hoy las familias siguen ardiendo. Las familias siguen siendo descuidadas por los esposos y todavía nos da vergüenza compartir de nuestra fe. Y en el 2020, en los 2020 ya, ahora nuestra fe se reduce de lo que dice la serie esta de The Chosen de Netflix. Y toda nuestra teología la sacamos de una película de un chavalo que ni siquiera vive como Jesucristo. Eso es el cristianismo del siglo XXI. Cristianismo de modas, de tendencias. Y como mencioné, a pesar de que estos esfuerzos pueden ser valiosos, solamente atacaron los síntomas y más bien empeoraron el problema de raíz. No es la cultura a nuestro alrededor el problema. No es el nuevo ateísmo que se está levantando. No es el secularismo, no es el humanismo, no es el materialismo. El problema de raíz es que nosotros hemos abrazado una versión light de Dios, una versión baja en teología de Dios. Y no solamente la hemos abrazado, la hemos propagado. Hemos abrazado como dice Steve Lawson, una visión baja acerca de Dios. Ahora, el Salmo 50 describe este problema. Y quiero que vayan por favor un momento al Salmo 50, si son tan amables. En este salmo el Señor va a confrontar a su pueblo con varios pecados que están cometiendo. Sin embargo, el pueblo había seguido ofreciendo sacrificios. El pueblo seguía cantando canciones, seguía haciendo oraciones, seguía sirviéndole al Señor a pesar de su condición espiritual, porque estaban tan lejos de Dios. Se habían acostumbrado tanto a un conocimiento tan bajo de Dios que no se habían percatado del mal en que estaban. Y quiero que leamos el Salmo 50, versículo 16. El Señor llamándole la atención a su pueblo diciendo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Las tiramos para atrás como no nos importan las palabras de Dios. Eso es lo que Jehová está diciendo de su pueblo. Tu boca metías en mal
y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y palabras contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ahora, todos estos eran síntomas de la condición espiritual de Israel. Muchos de estos describen los síntomas de nuestra vida actualmente. Pero luego el Señor Jehová le da al punto y les dice a ellos cuál es el problema de raíz. Versículo 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Dios no es como nosotros. Dios es un ser eterno, Él es supremo, Él es perfecto, Él es justo, Él es santo. Decía un predicador de antaño, Él es el superlativo de todo lo que significa ser bueno. Nosotros, por el contrario, somos temporales, somos inferiores, somos imperfectos e injustos, somos impíos. Somos el superlativo de todo lo que significa ser malo. Pero aún así, pensamos que no lo somos. Aún así pensamos que Dios está de acuerdo con nuestras decisiones. Pensamos que Dios está a gusto con lo que estamos haciendo con nuestras vidas, que Él recibe con gozo nuestras ofrendas. Pero al mismo tiempo estamos adorando a un Dios que hemos inventado. Los israelitas tenían la Biblia correcta, tenían las palabras correctas. Ellos estaban adorando tristemente a un Dios que ellos habían inventado en sus mentes, no al Dios que se ha revelado a Moisés. Estaban creyendo en un Dios fabricado que se parecía a ellos y que probablemente al no enviar fuego e ira inmediatamente ante su maldad, pensaban que Dios estaba a gusto con su pecado. Y seguían cantando, seguían ofrendando, seguían haciendo rituales y sacrificios porque no veían que Dios mostraba ningún tipo de descontento. Pero el Señor apareció y les dijo: me he quedado callado, pero sepan que ustedes creen que soy como ustedes y no lo soy. Es aterrador que por siglos hayan existido personas que tienen la Biblia y que estén lejos de Dios. Y esa es una verdad que profundizaremos la otra semana si Dios quiere. Pero pensar que Dios es como nosotros, decía John Snyder, está en la otra pantalla, es el cáncer no diagnosticado del cristianismo. Qué frase más impresionante. Él es John Snyder, él está más joven que Robert Owens. Pero el tener un mal conocimiento de Dios, pensar que Él es como nosotros, es el cáncer no diagnosticado del cristianismo. Ahora, no solamente tenemos que hacer un diagnóstico espiritual correcto en nuestras vidas para preparar el camino. La segunda verdad que quiero que entendamos hoy es que también tenemos que aprender a hacer conexiones de verdades espirituales. Tenemos que aprender a conectar lo que creemos con las otras cosas que creemos. De alguna forma, eso es hacer teología sistemática. Tenemos que aprender a entender que existe una relación poderosa, dice Richard Owens otra vez, una relación poderosa entre lo que una persona piensa de Dios y lo que piensan de ellos mismos y lo que piensan del pecado y de lo que piensan de la salvación. Hay conexiones entre las cosas que creemos y pensamos. Creemos cosas acerca de Dios. Hay cosas que creemos con respecto a su carácter, con respecto a quién es Él, con respecto a sus cualidades. Hay cosas que creemos con respecto a nosotros mismos, la idea que tenemos acerca de quiénes somos nosotros, de nuestro carácter y de nuestras cualidades. Hay cosas que creemos con respecto al pecado, lo que a veces tenemos, lo que creemos con respecto a qué es bueno y qué es malo, qué es permitido, qué es pecado en nuestra vida y qué realmente no es pecado. Tenemos una idea de esas verdades. Y también tenemos ideas con respecto a lo que es la salvación. Sobre nuestra seguridad eterna en el cielo, tenemos ideas con respecto a eso. Y lo que tenemos que entender es que lo que yo creo acerca de Dios necesariamente va a impactar lo que yo creo acerca de mí mismo. Y lo que yo creo acerca de Dios y lo que yo creo acerca de mí mismo va a impactar lo que yo creo acerca del pecado. Y lo que yo creo acerca de Dios, acerca de mí mismo y del pecado, va a afectar directamente lo que yo creo y pienso acerca de la salvación. Y no comprender estas verdades, creo que está en el diagrama anterior, hace que nuestras conexiones no calcen. Porque una visión baja de Dios hace una visión inflada de mí. Entonces, yo soy más grande que Dios. Y como yo soy más grande que Dios, yo soy más santo que Dios, conozco más que Dios, entonces mi pecado queda distorsionado porque entonces no lo veo como pecado.
Y entonces lo que me molesta del pecado es que el pecado me incomoda a mí, que me hace sentir incómodo a mí, que me roba la felicidad a mí, que hay consecuencias negativas para mí. Entonces yo veo la salvación como el escape únicamente de las consecuencias del pecado. Pero cuando tengo una visión correcta acerca de Dios, cuando tengo un entendimiento correcto de Dios, entonces Dios es gigante, yo soy pequeño. Y entonces mi pecado no solamente es una incomodidad, mi pecado lo que hace es ofender a Dios y le roba a Él la gloria que Él se merece. Y entonces ahora veo la salvación como un regalo hermoso de parte de Dios, no solamente como un escape del infierno. Y entonces en mi vida y en mi mente, en mi corazón, las verdades bíblicamente entendidas empiezan a calzar de la forma correcta. Ahora, como les dije al principio, no vamos a profundizar demasiado, pero hay una ilustración que usa Snyder, no la tengo en pantalla, pero se las voy a leer. Entonces él dice, lo que produce realmente un entendimiento distorsionado de Dios, de nosotros, del pecado y de la salvación, es como que si Dios tomara nuestra vida, dice él, la limpia, la pule, nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y nos promete que estaremos en el cielo con Él, nos da una vida nueva y nos las devuelve a nosotros para que nosotros las administremos. Eso es el problema, creer que nuestra vida es nuestra. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y esas son las verdades, mis hermanos, que muchas veces tenemos que empezar a conectar bien. Ahora, quiero leer unos versículos en capítulo 1 de 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a ver una faceta de verdades acerca de Jehová. Solo una, porque no tenemos tiempo para verlas todas. Pero en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, Dios mismo es perfecta luz, en Él no hay ningún tipo de oscuridad. Ustedes y yo sabemos que cuando la Biblia habla de oscuridad o de tinieblas, no está hablando de la noche, ¿verdad? No está hablando de que no hay sol o de que hay un día nublado. Sin embargo, hay momentos donde se habla de esa manera, pero entendemos claramente que lo que Juan está tratando de darnos a entender es que en Dios no hay ningún tipo de depravación moral, que en Dios no hay nada negativo. Dios es moralmente perfecto, porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad en Él. Y eso es una de las verdades que tenemos que entender acerca de Dios. Dios es excesivamente santo. Es demasiado santo, es todo santo. Él no tolera el pecado, no hay en Él injusticia. Sin embargo, hay que entender verdades acerca de nosotros. Y entonces vayamos por favor a Efesios capítulo 4. Y siguiendo la temática de la luz y la oscuridad, el apóstol Pablo en capítulo 4 de Efesios, dice en el versículo 17 hasta el 19, vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A diferencia de Dios, en nosotros sí hay tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, sin embargo en nosotros sí hay tinieblas, no hay ninguna luz, somos tinieblas. El versículo 18 nos ayuda a entender que nuestra mente está entenebrecida, que nuestro entendimiento está en tinieblas, que está en oscuridad, que está gobernada por el pecado. Estamos predispuestos, por decirlo de alguna forma, al mal. Tenemos una conciencia que está caracterizada por impulsos inmorales. Y dice que tenemos una mente vana, dice el versículo 17, que andan en vanidad de su mente. Tenemos pensamientos inútiles que no sirven para nada. Tenemos ideas gobernadas por la idolatría, pensamientos depravados e impuros. Tenemos una vida separada de Dios también, no solamente una mente vana, sino que una vida vana también. El versículo 18 dice, ajenos de la vida de Dios. Habíamos leído en Juan 10:10 que Cristo vino para darnos vida, vida que en abundancia. Pero esa vida solamente es en Dios.
pero estamos viviendo una vida lejos de Él, una vida completamente separada de Dios, una vida en ignorancia acerca de Dios. El capítulo 4, versículo 18 dice: por la ignorancia que en ellos hay. Mis hermanos, ustedes y yo sabemos que no queremos conocer a Dios, no queremos hacer el esfuerzo por conocer a Dios, nos rehusamos a conocer a Dios. A veces muchos no queremos nada con Dios. Venimos a la iglesia por compromiso, tal vez para aparentar, pero en el fondo de nuestro corazón, en nuestra mente, no tenemos un interés genuino de conocer y andar con el Señor. Queremos alejarnos de Él, no queremos saber nada de Él. Por eso también andamos en arrogancia, dice el versículo 18, por la dureza de su corazón. Esta mente vana, esa vida separada de Dios, esta vida lejos, en ignorancia de Dios, es por la arrogancia de nuestro corazón. Hemos endurecido nuestro corazón de tal manera que ninguna verdad entra ahí, y tenemos que volver entonces a hacer barbecho, a romper la tierra, para que entonces la verdad de Dios pueda ser sembrada y nos genere vida en abundancia. Somos unos sinvergüenzas, dice el versículo 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. No nos preocupa el hecho que estamos en oscuridad. No sentimos el peso del pecado. Tenemos como un callo espiritual. Somos apáticos, indiferentes. Por eso nos entregamos a lascivia, a deseos desenfrenados, y nos involucramos en todo tipo de prácticas con avidez. Quiere decir que tenemos ansias de portarnos mal. Estamos buscando el momento en cuando pueda portarme mal y desenfrenarme. Pero también hay verdades con respecto al pecado. Vayamos por favor a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Nuevamente un pasaje famoso. Palabras del Señor Jesucristo en Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz, nuevamente usando ese contraste entre luz y oscuridad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El pecado atrapa a las personas en oscuridad. El pecado nos ha dejado ciegos. El pecado nos ha impedido ver claramente. El pecado nos ha gobernado, nos ha metido en una cueva de oscuridad donde nos incomoda y nos estorba la luz de Cristo. Y el pecado nos hace amar esa oscuridad. Nos hace sentirnos a gusto en esa oscuridad. Nos hace sentirnos cómodos. Por eso no queremos salir a la luz. Porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Lo que estamos pensando está mal. Lo que anhelamos con nuestra mente y nuestro corazón está mal, y no queremos llegar a la luz de Cristo para confesarlo y ser limpio y libre de eso. El pecado nos ha alejado de la vida en Dios, como decía Efesios. Por eso nos escondemos y no queremos venir. Pero finalmente también está la verdad con respecto a la salvación. Y son varios pasajes que vamos a leer. El primero de ellos está en Isaías capítulo 60. Por favor, búsquenos. Isaías capítulo 60. Versículo 2. Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El mundo está cubierto de una oscuridad espiritual, está gobernado por el diablo. Está en control de la vida de todas las personas, pero Dios prometió que sobre algunos el sol de justicia alumbrará. Y aleluya por esa promesa. Algunos saldrán de esa oscuridad, algunos dejarán de estar ciegos y verán la luz de Dios. Algunos van a ser sacados de las tinieblas. Eso es lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación. Quiero que vayan conmigo también a Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1. Se ve muy pequeñito ahí, perdón, no tenía espacio, pero es Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor. La salvación tiene que ver con lo que éramos y lo que ya no somos. Estábamos perdidos, ya no estamos perdidos. Éramos hijos de perdición, ahora somos hijos de Dios. Y como les dije al principio, no voy a terminar de ver todo el capítulo o la sesión de esta semana. Vamos a terminarlo la otra semana, si Dios lo permite. Pero antes de irnos a recoger a nuestros niños, quiero que vayan un momento, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 8. De alguna forma quiero concluir esta clase con este pensamiento. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el texto quiero que recordemos tres cosas. Número uno, la responsabilidad que tenemos de acercarnos a Dios. Acercaos a Dios, mandamiento. Dios espera que todos nosotros nos acerquemos a Él. Acercaos a Dios, es una gran responsabilidad. Es trabajo acercarnos a Dios. Es esfuerzo. Hay que preparar el camino. Pero número dos, hay una promesa también. No solamente hay una responsabilidad de acercarnos a Dios, pero veo yo también en el texto una promesa, y es el versículo, y Él se acercará a vosotros. Dios se va a acercar a vosotros. Eso es bondadoso de Dios. Decía el Salmo 103, se ha humillado para mirarnos. Qué Dios más maravilloso que tenemos, que nos demanda, pero que nos promete que Él estará con nosotros. Mis hermanos, pero hay un requisito. No solamente está la responsabilidad, no solamente está la promesa, hay un requisito. Y el requisito es el arrepentimiento. Le dice en el versículo 8, limpien sus manos pecadores. Ahora, en la Biblia, cuando se habla a los hermanos en la fe, no se les dice pecadores, se les dice santos. El arrepentimiento, creo yo, hay dos tipos. El arrepentimiento de una persona que no conoce a Dios, que tiene que limpiar sus manos porque sus pecados son demasiado públicos, demasiado visibles, están ahí. Ocupa experimentar un arrepentimiento genuino, poner su fe en Jesucristo, ser limpiado, justificado de toda su maldad, de toda la condena que se merece. Pero también el texto habla de los de doble ánimo. Y creo yo que los de doble ánimo somos los creyentes. Los que no somos pecadores empedernidos, los que no andamos con manos sucias, con pecados tan públicos y visibles, pero que tenemos doble ánimo, que tenemos un corazón sucio que no es tan visible para los demás, pero que Dios sí lo ve. Un corazón que está dividido, que quiere pero que no quiere. Un corazón que camina a medias. Nosotros también ocupamos arrepentirnos de ese doble ánimo que muchas veces hay en nuestra vida, para acercarnos al Señor y que Él se acerque a nosotros. Quiera el Señor darnos arrepentimiento hoy. Oremos. Padre, gracias por estas verdades que son difíciles de enseñar, difíciles de procesar, difíciles de creer muchas veces. Ten misericordia de tu pueblo, te lo rogamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a acercarnos a ti y confiar que tú te acercarás a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.